Bienvenido a Una Hora de Misterios Bíblicos. Comenzamos. 3 misterios de la Biblia resueltos. ¿Quién fue la esposa de Caín? La Biblia no dice específicamente quién fue la esposa de Caín. La única respuesta posible es que la esposa de Caín fue o su hermana, o sobrina nieta, etc. La Biblia no dice la edad de Caín cuando mató a Abel. Ya que los dos eran granjeros, es probable, y no estoy asegurando, solo digo, es probable que ambos hayan sido adultos maduros, posiblemente con sus propias familias. Adán y Eva sin duda tuvieron más hijos aparte de Caín y Abel en el momento en el que Abel fue asesinado. Definitivamente ellos tuvieron muchos más hijos. El hecho de que Caín estaba asustado por su propia vida luego de que mató a Abel indica que probablemente en ese tiempo hubo muchos otros hijos y tal vez aún nietos o bisnietos de Adán y Eva. La esposa de Caín fue una hija o nieta de Adán y Eva. ¿Por qué ninguna de estas personas es mencionada en la Biblia? Bueno, la línea histórica se dividía en Caín y Abel, pero este último, al ser muerto, fue sustituido por Set. De ahí su nombre, que significa sustituto, y de donde viene la descendencia mostrada en Génesis capítulo 5. Debido a que Adán y Eva fueron los primeros y únicos seres humanos, sus hijos no habrían tenido otra opción que casarse entre ellos. Dios no prohibió el matrimonio entre familias, sino muchísimo tiempo después, cuando hubo suficiente gente y el matrimonio entre parientes ya no fue necesario. La razón por la que el incesto a menudo resulta en anormalidad genética es que si dos personas de genética similar, es decir, hermano y hermana, tienen hijos juntos, existe un alto riesgo de que sus características recesivas se vuelvan dominantes. Cuando personas de diferentes familias tienen hijos, es muy poco probable que ambos padres tengan las mismas deficiencias genéticas. El código genético humano se ha ido contaminando cada vez más a través de los siglos a medida que los defectos genéticos se multiplican, amplifican y transmiten de generación en generación. Adán y Eva no tuvieron ninguna deformación genética y eso les permitió a ellos y a las primeras generaciones de sus descendientes tener una calidad de salud mucho mayor de la que tenemos ahora. Los hijos de Adán y Eva tuvieron pocas deficiencias genéticas, si las tuvieron. Como resultado, para ellos fue seguro casarse entre parientes. En la Biblia existe una historia muy misteriosa, donde dice que el rey Saúl fue a visitar a una adivina de noche, y supuestamente ella logró que Samuel hablara desde el mundo de los muertos. Pero, ¿habrá sido realmente el profeta Samuel? ¿O habrá sido un demonio? La Biblia es el único libro que se explica por sí mismo y el cual está lleno de misterios que no pueden ser revelados a menos que sea uno iluminado por el Espíritu Santo de Dios. La adivina de Endor era una mujer que tenía un espíritu de adivinación, a la cual Saúl fue de noche para consultar al espíritu de Samuel, quien ya estaba muerto. La mujer declaró a Saúl el supuesto mensaje del profeta. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entendamos aquí 2 cosas muy importantes. Primero, Saúl jamás vio a Samuel. Cuando la adivina descubre a Saúl, le cuestiona temiendo por su vida. Pero Saúl le responde que no debe tener miedo y literalmente le pregunta: ¿qué has visto? Dejando implícito que él no veía absolutamente nada ni a nadie. Por lo tanto, lo que había venido no era visible a los ojos humanos. Esto quiere decir que era un espíritu. Pero, ¿era el espíritu de Samuel? Bueno, primero, la Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 14: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Claramente en este pasaje no es Dios quien ordena a Samuel que se le aparezca a la mujer, sino que es Saúl quien lo ordena. Otro punto muy importante es que Samuel estaba muerto, es decir, que no fue él quien escribió esta parte del libro. Así que quien lo escribió claramente
plasmó todo lo que oyó, mas no observó. Número 2. Dios no usaría un medio tan satánico como la adivinación para hablarle a alguien. Al ver el pasaje, vemos cómo Dios no quiso hablarle desde un principio a Saúl por medio de profeta o el Urim. Entonces, ¿por qué lo haría a través de una adivina? Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 dice: Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Nótese que el consultar a esta adivina fue una de las causas por las cuales murió Saúl. Así que si esto hubiera provenido de Dios, no le hubiera traído consecuencia alguna. Número 4. Una adivina poseída por los demonios no puede hacer volver el alma de un justo. La Biblia dice que los que mueren en Cristo descansan de sus obras. Es decir, que su ministerio de intercesión o profecía ya ha terminado en la tierra y no es posible que lo ejerzan una vez que mueran. Por último, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Saúl quiso cometer suicidio. Sabemos que aunque no lo logró, sus últimos momentos no fueron los mejores de su vida. Samuel, por otro lado, podemos decir que vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, siendo su heraldo y luchando por hacer permanecer a Saúl en el camino recto. Por lo tanto, sus destinos deben de ser distintos a lo que a la divina mencionó: mañana estarás conmigo. Nos lleva a pensar que este no es Samuel quien le habló, sino que fue engañado por un demonio. ¿Hay viajes interdimensionales? Según la Biblia, hay otro reino llamado dimensión espiritual que es paralela a nuestra dimensión terrestre. Es una dimensión llena de seres. Cuando se trata de cosas de la otra dimensión, no podemos decir de qué están hechas, aparte de que la naturaleza de su composición es el espíritu. Algunas personas, a lo largo de la historia moderna, han asegurado haber viajado entre dimensiones, como es el caso de Pedro Oliva Ramírez. En noviembre de 1986, Pedro Oliva Ramírez se sorprendió al darse cuenta de que conducía por una carretera desconocida para él, mientras repetía por enésima vez el camino desde Sevilla a Alcalá de Guadaira. Estaba rodeado de estructuras extrañas y paisajes alucinantes cuando una voz le dijo que había sido teletransportado a otra dimensión. Los coches que le rodeaban pasaban a intervalos exactos de 8 minutos. Eran anticuados, blancos o beige, y con rectángulos oscuros. Como esta historia hay muchas. Entonces, ¿los viajes interdimensionales son reales? Así es, pero no de la manera que piensas o de la manera que estas personas aseguran que lo son. La Biblia, por lo menos, nos da 3 viajes interdimensionales. El primero, descrito en Génesis capítulo 5 y versículos 23 y 24. Enoc caminó con el Señor. El segundo, en Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11, cuando Elías fue arrebatado y subió en un torbellino al cielo. Y número 3, en Segunda de Corintios capítulo 12 y versículo 2, probablemente este versículo se refiera al mismo apóstol Pablo, pero eso nunca lo sabremos. Estos 3 hombres viajaron de una dimensión a otra, y como caso único, el último viajó de ida y de regreso. Los viajes dimensionales han existido, muy pocos exactamente, pero no por voluntad del ser humano, sino de Dios, y siempre con un propósito. Para el hombre es imposible pasar de la dimensión natural o material a la dimensión espiritual, a voluntad propia. Así es que debemos saber discernir cuando algo es real de lo que es mera fantasía. Uno de los misterios más grandes que hay es sobre lo que hizo Jesús durante los 3 días que estuvo muerto. Un punto crucial en la discusión sobre el paradero de Jesús durante los 3 días que transcurrieron entre su crucifixión y resurrección se encuentra en 1 de Pedro 3, 18 y 19, donde se menciona: porque también Cristo sufrió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue ejecutado en su cuerpo, pero vivificado en espíritu. En este estado, también fue a predicar a los espíritus en prisión.
La referencia aquí es al Espíritu de Cristo. El contraste se establece entre su cuerpo físico y su espíritu, no entre su cuerpo y el Espíritu Santo. Su cuerpo físico experimentó la muerte y fue colocado en el sepulcro, sin embargo, su espíritu, que se separó de su cuerpo en el momento de su muerte, como lo describe Mateo 27:50, tuvo una experiencia en otro lugar durante esos 3 días. ¿Quiénes eran los espíritus encarcelados? Los espíritus encarcelados se mencionan en el contexto de 1 de Pedro 3 del 18 al 20. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Observe que el cuerpo de Jesús estaba muerto y en espera de la resurrección, pero estaba espiritualmente vivo durante el tiempo en que visitó a los espíritus encarcelados. Sabemos 4 cosas sobre los espíritus que se mencionan en 1 de Pedro 3:19. Son intangibles, están encarcelados, su pecado se cometió antes del diluvio, y Jesús visitó el lugar de su cautiverio para anunciarles algo. El tema de algunas especulaciones a través de los años ha sido el saber exactamente quiénes son estos espíritus. En primer lugar, veamos la palabra espíritus. Es una traducción de la palabra griega neumasin, una forma de la palabra neuma, que significa aire, soplo, viento. Se usa en el Nuevo Testamento para referirse a los ángeles, lo vemos en Hebreos 1:14, a los demonios en Marcos 1:23, al Espíritu de Jesús en Mateo 27:50, al Espíritu Santo en Juan 14:17 y a la parte espiritual del hombre en 1 de Corintios 2:11. Mientras la Biblia deja claro que los seres humanos tienen espíritus, la Biblia nunca se refiere a los seres humanos simplemente como espíritus. Por el contrario, nunca se dice que Dios el Espíritu Santo, los ángeles y los demonios, tengan espíritus, ellos son espíritus. De modo que el significado estándar de la palabra espíritus, en la frase espíritus encarcelados, sostiene de que los espíritus sean algo distinto de los seres humanos. Los espíritus encarcelados no pueden ser los ángeles buenos, porque ellos no han pecado y no están encarcelados. Y si los espíritus encarcelados no son los espíritus de los seres humanos que han fallecido, eso nos deja con una opción: los espíritus encarcelados son demonios. Ahora, está claro que no todos los demonios están encarcelados. El Nuevo Testamento da muchos ejemplos de actividad demoníaca en la tierra. Así que los espíritus encarcelados deben ser un selecto grupo de demonios que, a diferencia del resto de sus aliados demoníacos, se mantienen en cautiverio. ¿Cuál podría ser la razón para que algunos, pero no todos los demonios estén encarcelados? Judas 6 nos da una pista importante: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Hay algunos ángeles caídos que cometieron algún tipo de crimen atroz, pero el pecado de los demonios estaba relacionado con la manera en que ellos no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Apocalipsis 9 del 1 al 12, y 14 y 15 y 2 de Pedro 2:4 hablan también de un grupo de ángeles muy perversos que en el momento se encuentran atados. El pecado que los espíritus encarcelados cometieron pudo haber sido el de Génesis 6 del 1 al 4, que registra que los hijos de Dios tomaron para sí las hijas de los hombres y produjeron una raza de gigantes, que fueron los Nefilim. Si los hijos de Dios eran ángeles caídos, entonces el pecado de Génesis 6 involucró ángeles que dejaron el lugar donde pertenecían en un acto de desobediencia antes del diluvio, y eso corresponde a lo que el apóstol menciona en 1 de Pedro 3:19. Parece probable que los demonios que cohabitaron con mujeres fueron encarcelados por Dios para evitar que repitieran ese pecado y para disuadir a otros demonios de intentar lo mismo. Según 1 de Pedro 3:19, Jesús predicó a estos espíritus encarcelados. La palabra traducida proclamó o predicó significa declarar públicamente o anunciar. Pedro dice que Jesús fue al infierno y proclamó su victoria a los ángeles allí encarcelados. Ellos habían perdido y Jesús había ganado. La cruz triunfa sobre toda maldad, como lo dice claramente Colosenses 2:15.
¿Dónde estaban estos espíritus encarcelados con los que Jesús habló entre su muerte y resurrección? La idea de que Jesús fue al infierno para continuar su sufrimiento no es bíblica. Su sufrimiento terminó cuando en la cruz dijo, consumado es, Juan 19:30. Hechos 2:31 dice que él fue al Hades en la versión Reina Valera. Apocalipsis 20 del 11 al 15 en las versiones de habla inglesa y la nueva versión internacional hacen una clara distinción entre el Hades y el lago de fuego. El lago de fuego es el lugar permanente y final de juicio para los perdidos. En algún momento entre la muerte y la resurrección, visitó la esfera de la muerte en donde pronunció un mensaje a los seres espirituales, probablemente ángeles caídos, según Judas 6, quienes probablemente fueron encarcelados porque de alguna manera estaban involucrados en un pecado grave antes del diluvio en el tiempo de Noé, como lo mencionamos anteriormente. Pedro no nos dijo lo que Jesús proclamó a estos espíritus encarcelados, pero este no podía ser un mensaje de redención, debido a que los ángeles no pueden ser salvos según Hebreos 2:16. Fue probablemente una declaración de victoria sobre Satanás y sus huestes, según 1 de Pedro 3:22 y Colosenses 2:15. Todo eso para decir que la Biblia no es enteramente clara acerca de lo que Jesús hizo exactamente los 3 días entre su muerte y resurrección. Por lo que podemos decir, sin embargo, Él hizo una cosa muy clara, proclamó su victoria sobre los ángeles caídos que están en prisión. Lo que podemos saber con seguridad es que Jesús no estaba dando a la gente una segunda oportunidad para la salvación. La Biblia nos dice que nosotros nos vamos a enfrentar al juicio después de la muerte, así lo dice Hebreos 9:27, no a una segunda oportunidad. Además, Jesús no estaba sufriendo en el infierno, su obra de redención fue terminada en la cruz. ¿Quién es el Espíritu Santo? Primeramente, el Espíritu Santo es Dios. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17. En segundo lugar, al ser Dios, entendemos que es un ser con una personalidad divina. Por lo tanto, es un ser con mente, emociones y voluntad. Para comenzar a explicar, debemos remontarnos al Génesis, más en específico al capítulo número 1, cuando todo fue formado. Así es, ¿aquí habla sobre el Espíritu Santo? Efectivamente, cuando en el mundo solo había oscuridad y caos, el Espíritu de Dios se movía sobre todo. El Espíritu de Dios es como los antiguos patriarcas, profetas y apóstoles, así como cada uno de los que formaron parte de la elaboración de la Biblia, llamaban a la presencia personal de Dios. La palabra hebrea para describirlo es Ruach HaKodesh, aunque en el principio solo era Ruach. Así es, Ruach. Un poco difícil, ¿no? Produce que las nubes se muevan y puedas sentir en tu piel algo que no puedes ver, como el viento. Así es, en hebreo viento también es Ruach. Si respiras profundamente, sientes como el aire llena tus pulmones y le da vitalidad a tu cuerpo. Eso también es Ruach. Y es la misma palabra que la Biblia emplea para describir la presencia personal de Dios. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios mantiene toda la vida en este mundo. Sin embargo, muchos piensan que el Espíritu Santo de Dios solo es una fuerza mística o el poder impersonal de Dios. En otras palabras, una fuerza activa totalmente dependiente y no una persona con acciones propias y personales. La Biblia nos muestra que Él es una persona. Juan capítulo 15, versículo 26, le menciona como alguien que vendrá en lugar de Jesús y que dará testimonio de Él. Solo una persona puede dar testimonio de otra. Además, que el Espíritu Santo no solo tiene rasgos personales y es mencionado como alguien, sino que puede hacer cosas que solo una persona haría. Por ejemplo, el Espíritu Santo profetiza. Así lo dice 1 de Timoteo capítulo 4 y versículo 1. También enseña y nos recuerda la palabra de Dios, San Juan capítulo 14, versículo 26. E intercede por nosotros, Romanos 8, 26 y 27. El Espíritu Santo nos ayuda como una persona, no como una fuerza. No se habla de que funciona como un abrelatas eléctrico o algo parecido. Es algo más que una fuerza potencial.
es mucho más. Es una ayuda de consejo, de consolación. La ayuda del Espíritu Santo no es impersonal de una cosa, es personal. En Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estamos hablando de una persona, no de una fuerza impersonal. Podemos conocer que el Espíritu Santo es en verdad una persona divina porque Él posee una mente, emociones y una voluntad. El Espíritu Santo piensa y conoce. También puede ser contristado. El Espíritu Santo intercede por nosotros y también toma decisiones de acuerdo a su voluntad. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 11. Fíjate cómo menciona la palabra de Dios que Él es quien reparte como Él quiere. A eso se le llama voluntad propia. Así es que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Como Dios, el Espíritu Santo puede funcionar perfectamente como consejero y consolador, tal como lo prometió Jesús en Juan capítulo 14, versículos 16 y 26. Lamentablemente, muchos cristianos hoy en día están haciendo lo mismo que el pueblo de Israel hizo con Jesús en su tiempo. Menosprecian su presencia, su poder y su palabra. Muchos piden ser llenos del Espíritu Santo, pero no quieren pasar tiempo en su presencia. Se piden dones, o sea, regalos o bendiciones especiales, pero no están dispuestos a dar nada por él. El poder del Espíritu Santo solo viene a aquellos que le reconocen como Dios y no como esa fuerza mística capaz de cumplir sus más grandes anhelos. Si te estás preguntando, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Ahí tienes la respuesta. Reconoce que Él es Dios y pide fervientemente que Él te guíe a toda verdad. Si verdaderamente quieres que el poder del Espíritu Santo fluya en ti, reconócele como Dios, conócele como persona y relaciónate íntimamente. El infierno. Un lugar que causa morbo y también temor en aquellos que entienden, en lo básico, lo que representa. Han sido propuestas diversas teorías acerca de la ubicación del infierno. Una perspectiva tradicional sostiene que el infierno se encuentra en el centro de la tierra, mientras que otros plantean que podría estar en el espacio exterior, quizás en un agujero negro. En el Antiguo Testamento, la palabra traducida como infierno es Seol. En el Nuevo Testamento, se menciona Hades, que significa invisible, y Gehenna, o el Valle de Hinnom. Seol también se traduce como pozo y sepulcro. Tanto Seol como Hades se refieren a un lugar temporal de los muertos antes del juicio, como se evidencia en el Salmo 9:17 y en Apocalipsis 1:18. Si quieres saber más sobre este lugar de tormento, te invito a quedarte, porque hoy te presento el infierno. ¿Dónde está y qué es? Comenzamos. La concepción de que el infierno está debajo de nosotros, posiblemente en el centro de la tierra, se deriva de pasajes como Lucas 10:15 que dice: Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Asimismo, en 1 de Samuel 28 del 13 al 15, la medium de Endor ve el espíritu de Samuel subiendo de la tierra. No obstante, es importante señalar que ninguno de estos pasajes hace referencia a la localización geográfica precisa del infierno. La referencia a Capernaum siendo abatida hacia abajo, probablemente alude a la condenación más que a una dirección física. Y la visión de la medium de Samuel era simplemente eso, una visión. En la versión King James, Efesios 4:9 menciona que antes de la ascensión de Jesús al cielo, también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Algunos cristianos interpretan las partes más bajas de la tierra como una referencia al infierno, donde se cree que Jesús estuvo entre su muerte y resurrección. La Reina Valera 1960 de la misma manera menciona las partes más bajas de la tierra. Mientras que la Nueva Traducción Viviente dice: sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Este versículo simplemente indica que Jesús vino a la tierra. Se refiere a su encarnación, no a su ubicación después de la muerte. La idea de que el infierno se encuentre en algún lugar del espacio exterior, posiblemente en un agujero negro,
se fundamenta en el conocimiento de que los agujeros negros son zonas de intensa presión y calor de las cuales nada, ni siquiera la luz, puede escapar. También se especula que la Tierra podría convertirse en el lago de fuego mencionado en Apocalipsis 20 del 10 al 15. Según esta teoría, cuando la Tierra sea destruida por el fuego, Dios utilizará esa esfera ardiente como lugar de tormento eterno para los impíos. No obstante, esto sigue siendo pura especulación. A pesar de que algunos pasajes mencionan el infierno o el lugar del juicio debajo de la tierra o hacia abajo, como lo menciona 1 de Samuel 28, del 13 al 15 y Lucas 10:15, el infierno existe en una dimensión no física. Similar al cielo, el infierno es un lugar donde las almas humanas continúan existiendo más allá de nuestro universo físico. Para los no creyentes, el infierno implica un tormento permanente. Aquellos que están en el infierno parecen poder observar al menos partes del cielo, como se menciona en Lucas 16:23, y recordar eventos terrenales. ¿Aún no te has suscrito? No esperes más y apóyame con tu suscripción y disfruta de más contenido en nuestro canal. Continuamos. Esta perspectiva se alinea con Efesios 6 del 10 al 12, que habla sobre la batalla entre dos fuerzas en las regiones celestiales. En otras palabras, la esfera de los ángeles y la de los demonios existen en una dimensión en gran medida invisible para los humanos. Sin embargo, sería un error pensar que el infierno es el lugar donde reina Satanás, ya que esto no es así. Ciertamente Satanás opera en las regiones celestiales, pero esto no quiere decir que tenga su trono en el infierno, ya que la Biblia en ninguna parte menciona en lo absoluto esto. Jesús, al describir el infierno en Marcos 9, del 43 al 48, no menciona que Satanás o sus demonios habiten en ese lugar, sino que el único habitante es un gusano que nunca muere y un escenario donde el fuego nunca se extingue. Apocalipsis 20 detalla el destino final de Satanás y los no creyentes. El versículo 7 indica que al final del reinado milenario de 1000 años, Satanás será liberado para una última batalla junto con las naciones engañadas del mundo. Después de ser derrotado, el diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por ende, todos los incrédulos serán juzgados ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20:15 declara, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. En el siguiente capítulo, Apocalipsis 21:8 añade, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Es crucial resaltar que el infierno y el lago de fuego no son el mismo lugar. Apocalipsis 20:14 hace una clara distinción entre el lago de fuego y el Hades, indicando que este último será arrojado al lago de fuego. Entonces, ¿dónde está el infierno? El infierno es una realidad en una dimensión no física en la que están presentes los incrédulos. Estos experimentan un tormento continuo del cual no pueden escapar. Al final de los tiempos, Satanás y los incrédulos enfrentarán la segunda muerte al ser arrojados al lago de fuego. Esta situación es una situación de terrible condena, y es por ello que Dios ofrece la salvación a través de Jesús a cualquier persona que crea. Y sigue ofreciendo esa salvación incluso en la actualidad, como dice 2 de Pedro 3 del 8 al 10. Pero respondamos la segunda pregunta. ¿Qué es? Ya lo mencionamos anteriormente, es un lugar de castigo permanente. Esto no hace referencia a un castigo eterno, sino que el sufrimiento, mientras estén en este lugar, será continuo. La descripción única que tenemos del infierno, nos la da nuestro Señor Jesús en Marcos capítulo 9 y versos del 43 al 48. Es un lugar de tormento, donde el fuego jamás se extingue y el gusano no muere. Las Escrituras señalan con frecuencia que los que están en el infierno experimentan sufrimiento como el de un horno de fuego. Puedes leer Mateo 3:12, sufriendo de congoja y un dolor insoportable e inimaginable.
Algunos eruditos creen que el infierno es una antesala del sufrimiento eterno en el lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes como lo dice Mateo 22:13 y 24:51. Hebreos advierte que el infierno es terrible y espantoso. En conclusión, podemos decir que el infierno es un lugar real, pero no en términos físicos, sino un lugar para el alma, por lo tanto, no puede ser un lugar material. Se encuentra en un plano espiritual donde el tormento no solo serán las llamas y el gusano, sino poder ver a las personas que murieron en Cristo, disfrutando del descanso y paz que ellos pudieron haber tenido. Por eso hoy te invito a acercarte a Jesús, el único que puede librarte de este tormento y dar descanso a tu alma. Él puede perdonar todos tus pecados. Existen pasajes en la Biblia que resultan enigmáticos y desafiantes de interpretar. Uno de los ejemplos más notorios se encuentra en Génesis 6, del 1 al 4, que menciona a los nefilim o gigantes que habitaban la tierra antes del diluvio. Estos versículos plantean interrogantes intrigantes. Cuando la población de la tierra comenzó a crecer y las personas tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas y tomaron como esposas a cuantas eligieron. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque es carne, sus días serán de 120 años. Había gigantes en la tierra en esos días, y también después, cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los seres humanos y ellas les dieron hijos. Estos fueron los héroes valientes de antaño. ¿Quieres conocer más? Excelente, porque hoy te presento el verdadero origen de los nefilim. Los primeros gigantes. La parte que suscita más incertidumbre es la identidad de los hijos de Dios. Esta cuestión ha generado diversas interpretaciones a lo largo de los años, pero no existe un consenso definitivo al respecto. Por ende, este es uno de esos pasajes bíblicos que, aunque intrigantes, permanecen en gran medida incomprensibles para nosotros mientras vivamos en la tierra. A continuación, se resumen tres de las interpretaciones más conocidas. Pero antes, si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta, ya que esto nos ayuda a seguir creando contenido que sea de bendición para tu vida. ¿Quiénes eran los hijos de Dios en este pasaje bíblico? Monarcas o individuos poderosos que abusaron de su autoridad. Algunos sostienen la teoría de que los hijos de Dios eran monarcas o líderes extremadamente poderosos. En lugar de casarse con mujeres de igual posición social, optaron por relacionarse o forzar relaciones con mujeres comunes. Este comportamiento abusivo resultó en corrupción y decadencia moral en la sociedad. Sin embargo, esta interpretación plantea desafíos, ya que la frase hijos de Dios no se utiliza comúnmente para referirse a gobernantes en la Biblia, y tampoco explica por qué los hijos de estas uniones eran tan notables en tamaño y heroicidad. La línea piadosa de Set. Una interpretación contemporánea ampliamente aceptada sugiere que los hijos de Dios eran miembros piadosos de la línea de Set, mientras que las hijas de los seres humanos pertenecían a la línea de Caín. La unión entre estos dos grupos habría resultado en la corrupción de ambas líneas genealógicas. Caín, conocido por asesinar a su hermano Abel, no goza de una buena reputación en la Biblia, mientras que Set es descrito como justo y agradable a Dios. Aunque esta interpretación tiene méritos, no aborda por qué los descendientes de estas uniones eran extraordinarios en términos de tamaño y heroicidad. Ángeles caídos, demonios. La interpretación más antigua y, posiblemente, la más común sugiere que los hijos de Dios se refieren a ángeles caídos que se casaron con mujeres humanas. Estos matrimonios llevaron a la corrupción de la humanidad y estuvieron a punto de provocar un diluvio. La Biblia contiene ejemplos de ángeles que aparecen con forma humana para transmitir mensajes a personas, lo que respalda esta interpretación. Por ejemplo, los ángeles que visitaron a Abraham y Sara en Génesis del 18 al 20 se presentaron en forma humana. También se menciona en Génesis 19, 4 y 5 una situación inusual en la que los hombres de Sodoma deseaban tener relaciones sexuales con los ángeles que se alojaban en la casa de Lot. De la misma manera en Job capítulo 1,
2 y 38, identifica a los hijos de Dios como ángeles. En el Nuevo Testamento, pone este relato en secuencia con otros acontecimientos de Génesis y lo identifica como involucrando ángeles caídos que moraron en hombres. Segunda de Pedro 2, 4 y 6, y Judas versículo 6. Aunque esta interpretación tiene sentido en términos de la frase hijos de Dios en el Antiguo Testamento, presenta debilidades, como la falta de evidencia sólida en los versículos citados y la naturaleza espiritual de los ángeles, que según Jesús en Marcos 12, 25, no se casan. Sin embargo, si volvemos a la parte en Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, surge la pregunta, ¿por qué Dios arrojó solo a unos ángeles que pecaron al infierno, y no a todos? ¿Qué hicieron para ser castigados como hombres? Por rebelarse, Lucifer fue expulsado, y todos los ángeles que estaban con él se volvieron demonios. ¿Qué sucedió con los gigantes o nefilim? Los nefilim o gigantes mencionados en el libro de Génesis perecieron durante el diluvio, junto con la mayoría de seres humanos y animales que no se refugiaron en el arca de Noé, Génesis 6 y 7. Los gigantes mencionados después del diluvio en la Biblia pertenecían a razas de seres humanos notoriamente grandes y fuertes debido a variaciones genéticas. Ejemplos de estas razas incluyen a los semitas, anecuites y refaitas, como se menciona en Deuteronomio 2 y 3. Uno de los gigantes sobre quien hemos oído hablar casi todos es Goliat, el gigante al que venció el pequeño David. Goliat era un gigante filisteo de Gat que medía casi 3 metros de altura, pero no era nefilim. ¿Hubo nefilims o gigantes después del diluvio? Génesis 6:4 nos dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después. Parece que los demonios volvieron a repetir su pecado en algún tiempo posterior al diluvio. Sin embargo, pareciera que esto sucedió en una escala mucho menor de lo que fue antes del diluvio. Cuando los israelitas espiaron la tierra de Canaán, ellos reportaron a Moisés, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos, así lo dice en Números 13:33. Ahora, este pasaje no dice específicamente que los nefilim o gigantes genuinamente estuvieran ahí, solo que los espías pensaron que vieron a los nefilim. Es más probable que los espías se encontraron con gente muy alta en Canaán y por error, creyeron que eran los nefilim. O, es posible que después del diluvio, los demonios nuevamente se hubieran unido con mujeres humanas, produciendo más gigantes. Es incluso posible que algunos rasgos de los nefilim se transmitieran a través de la herencia de una de las nueras de Noé. Cualquiera que haya sido el caso, estos gigantes fueron destruidos por los israelitas durante su invasión a Canaán y más tarde en su historia, así lo dicen, Deuteronomio 3:11 y 1 de Samuel 17. ¿Qué impide que los demonios produzcan más nefilims o gigantes en la actualidad? Parece que Dios puso fin a las uniones de demonios con humanos al colocar en prisiones eternas a los demonios que cometieron tales actos. Judas verso 6 nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Obviamente, no todos los demonios están actualmente en prisiones, así que debió haber habido un grupo de demonios que cometieron posteriormente graves pecados después de la caída original. Presumiblemente, los demonios que se unieron a mujeres humanas son los que están en prisiones eternas. Esto prevendría que más demonios intentaran tales acciones. 7 misterios de la Biblia sin resolver. Comenzamos. Número 1. ¿Dónde está el jardín del Edén? La mayoría de los comentarios bíblicos sugieren que el huerto del Edén se encontraba en el Medio Oriente, posiblemente cerca de la ubicación actual de los ríos Tigris y Éufrates. Esta interpretación se basa en la descripción de Génesis 2 del 8 al 14, donde se mencionan 4 ríos que fluían desde el huerto. Sin embargo, incluso estudiosos prominentes como Juan Calvino han tenido dificultades para determinar con precisión su ubicación exacta. Calvino,
en su comentario sobre Génesis, reconoce la incertidumbre al identificar los ríos mencionados. Aunque se acepta generalmente que dos de estos ríos son el Éufrates y el Tigris, existe controversia sobre los otros dos, Pisón y Gihón. Algunos creen que podrían ser el Ganges y el Nilo, pero esta teoría es refutada por la gran distancia geográfica entre ellos. La dificultad radica en la discrepancia entre la descripción bíblica y la ubicación actual de los ríos Éufrates y Tigris, ya que parece que las fuentes de estos ríos están muy separadas entre sí. Calvino sugiere que los cambios geográficos provocados por un evento catastrófico como el diluvio podrían haber alterado la superficie terrestre, lo que dificulta identificar la ubicación original del huerto del Edén. Se plantea la idea de que el diluvio mundial descrito en los días de Noé podría haber modificado significativamente la geografía, lo que afectaría la ubicación precisa del huerto del Edén. Este cataclismo habría dejado capas profundas de sedimentos, incluyendo estratos fosilíferos, que podrían haber alterado la apariencia de la Tierra original. La presencia de los ríos Tigris y Éufrates en el Medio Oriente actualmente no garantiza que esa sea la ubicación exacta del huerto del Edén, ya que esa área está cubierta por estratos de inundación con grandes cantidades de fósiles. Esto contradice la imagen de un huerto perfecto lleno de vida antes de la introducción del pecado en el mundo. En resumen, la pregunta persiste sobre por qué existen ríos llamados Tigris y Éufrates en el Medio Oriente si la descripción bíblica del huerto del Edén no se ajusta completamente a la ubicación actual de estos ríos. Número 2. ¿Quién es Gog y Magog? Históricamente, Magog se remonta a ser el nieto de Noé tal como nos lo revela Génesis 10:2. Sus descendientes se establecieron en el extremo norte de Israel, probablemente en regiones de Europa y el norte de Asia, así lo describe Ezequiel 38:2. A menudo, el término Magog se ha utilizado para referirse a los bárbaros del norte en general, aunque también podría relacionarse con la figura de Magog, conocido por ser hábil en la guerra. Tanto en Ezequiel 38 y 39, como en Apocalipsis 27 y 8, se mencionan Gog y Magog, aunque un análisis minucioso de las escrituras evidencia claramente que se refieren a personas y eventos distintos, separados por al menos 1000 años. En la profecía de Ezequiel, Gog lidera un gran ejército que ataca a Israel, que en ese momento se encuentra indefensa y tranquila. Se describe a Gog como proveniente de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Se han planteado dos teorías sobre cuándo tendrá lugar la batalla contra Gog y Magog. 1. Antes de la tribulación. Se sugiere que la batalla debe tener lugar antes de la tribulación debido al tiempo requerido para quemar las armas enemigas durante 7 años y enterrar a los muertos durante más de 7 meses. Esto indicaría que la batalla ocurriría antes de la tribulación e incluso antes del rapto de la iglesia. 2. Durante la primera etapa de la tribulación de 7 años. Esta perspectiva se basa en la premisa de que Israel está en paz al inicio del ataque. Se asume que la seguridad de Israel resulta del pacto entre Israel y el anticristo al comienzo de la tribulación, la 70 semana de Daniel. Según Ezequiel, Magog no prevalecerá. Dios intervendrá para preservar a Israel, generando un gran temblor, enfrentamientos entre los invasores y desastres naturales como lluvias, granizo, fuego y azufre, para demostrar su grandeza y santidad. En Apocalipsis 27 y 8, se vuelve a mencionar a Gog y Magog. La repetición de estos nombres se hace para mostrar que estos individuos manifiestan una rebeldía y hostilidad similares hacia Dios, comparables a los de Ezequiel 38 y 39. Es como llamar el diablo a alguien hoy en día debido a su maldad, aunque no sea realmente Satanás, pero comparta ciertas características. El libro de Apocalipsis utiliza la profecía de Ezequiel sobre Magog para describir un ataque final al final de los tiempos contra Israel. En esta batalla, todos son destruidos y Satanás encuentra su destino final en el lago de fuego. Déjame saber lo que piensas en un comentario. Número 3. ¿Dónde está el arca de Noé? En los últimos años se han realizado muchos descubrimientos del arca de Noé. Los descubrimientos han sido en diversos lugares, que van desde el monte Ararat en Turquía, pasando por una cordillera en Irán,
hasta un lugar totalmente diferente en el monte Ararat, con un complejo para visitantes. El propósito de este artículo no es evaluar si las afirmaciones sobre el descubrimiento del Arca de Noé son legítimas o no. Más bien, lo que nos preguntamos es, si se descubriera el Arca de Noé, ¿sería significativo? ¿Acaso el descubrimiento del Arca de Noé haría que la gente se volviera a Dios con fe? El descubrimiento de una estructura similar a un barco en las montañas del Oriente Medio, fechada aproximadamente en la época del relato bíblico del Arca de Noé hacia el año 2500 a.C., con pruebas de que hubo vida animal a bordo, sería sin lugar a dudas un enorme descubrimiento. Para quienes creen en Dios y confían en la Biblia como su palabra inspirada, sería una poderosa confirmación de que la Biblia es cierta y de que la historia humana en sus inicios ocurrió exactamente como la Biblia la describe. Un descubrimiento verificado del Arca de Noé probablemente haría que muchos buscadores y escépticos de mente abierta al menos reevaluaran sus creencias. Sin embargo, para el crítico de mente cerrada y el ateo empedernido, el descubrimiento del Arca de Noé no marcaría la más mínima diferencia. Un descubrimiento del Arca de Noé, por significativo que fuera, no es suficiente para vencer la ceguera espiritual. Romanos 1:19 y 20, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si una persona rechaza la clara evidencia de Dios en el universo, ningún descubrimiento relacionado con la Biblia, incluso un descubrimiento del Arca de Noé, le haría cambiar de opinión. Ni siquiera una resurrección confirmada disminuiría su falta de fe. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos, así lo dice Lucas 16:31. Ningún descubrimiento, ningún argumento y ningún milagro harán cambiar de opinión a una persona que ha sido cegada por Satanás y que, con un corazón duro y una mente cerrada, rechaza la luz del Evangelio. ¿Y si nunca se descubre el Arca de Noé? ¿Tendría importancia para el creyente? No. La falta de un descubrimiento del Arca de Noé no hace ninguna diferencia porque la fe cristiana no depende de que cada relato bíblico sea explícito o definitivamente probado. Los acontecimientos de la Biblia fueron hechos reales, históricos, con personas reales y, en su mayor parte, registrados por testigos presenciales. Sin embargo, no esperamos encontrar objetos antiguos que nos remonten a todo lo que se menciona en las Escrituras. Al fin y al cabo, la fe cristiana se basa en la fe. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay dos razones principales por las que es posible que nunca se descubra el Arca de Noé. En primer lugar, la madera del arca habría sido muy valiosa después del diluvio. Noé y su familia habrían necesitado madera para muchos proyectos. Es posible que Noé y su familia o sus descendientes desarmaran el arca y utilizaran su madera para otros fines. En segundo lugar, aunque Noé y su familia dejaran el arca intacta, han pasado aproximadamente 4500 años desde esa época. Una estructura de madera expuesta a los severos elementos naturales durante 4500 años probablemente se descompondría o se convertiría prácticamente en nada. Número 4. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? La palabra revelación nos rememora el acto mediante el cual Dios, en su infinito amor, se ha dado a conocer a la humanidad. Ha estado presente en nuestra historia y ha compartido el sentido más profundo de su existencia y la nuestra. En las Sagradas Escrituras, hallamos un momento especial en el que Dios envía a Moisés para hablar a los israelitas, presentarse ante ellos y exponer su plan para liberarlos de la opresión. Ante la incertidumbre sobre quién lo envía en esta misión, Dios revela su nombre al decir, «Yo soy el que soy», así lo dice Éxodo 3:14. Este nombre se asoció con el tetragramatón sagrado, conformado por 4 consonantes hebreas. I, H, W, H. No obstante, este nombre se consideraba tan sagrado al manifestar la majestuosidad y divinidad de Dios, que se evitaba pronunciar. Por ello, se adoptó la costumbre de sustituirlo por un nombre alternativo, Adonai, que significa Señor.
Es importante afirmar que, con el transcurso de milenios, nadie puede asegurar con certeza cuál era la pronunciación exacta del tetragramatón sagrado, pues con el tiempo se perdió. ¿De dónde surgen entonces los dos nombres Yahvé y Jehová? Ambos nombres surgieron en un intento por pronunciar el tetragramatón, considerando que en el hebreo antiguo las vocales no se incluían y las palabras solo se escribían con consonantes. Esto significaba que quienes leían las escrituras debían recordar la palabra por tradición o memoria. Según los eruditos, la forma posiblemente más cercana al nombre original de Dios es Yahvé. Por otro lado, Jehová surgió al unir las consonantes del nombre de Dios con las vocales hebreas del término Adonai, que significa Señor, en un intento de brindarle una pronunciación. Sin embargo, como tal, es imposible conocer el nombre de Dios, ya que solo tenemos estas 4 letras, las cuales, por sí solas, son impronunciables. El nombre de Dios es desconocido hasta el día de hoy. En la historia bíblica, nos encontramos con un sinnúmero de hombres que hicieron hazañas dignas de un héroe. De la misma manera, nos encontramos con referencias de lugares majestuosos, tanto en belleza como en tamaño. Asimismo, la Biblia menciona una larga lista de animales y seres creados por Dios. Sin embargo, hay 2 criaturas magníficas, grandes, temibles y poderosas que sobresalen de entre todo ser creado por Dios en la tierra. Esas 2 criaturas son el Behemoth y el Leviatán. Si te interesa conocer más sobre estos relatos bíblicos y estas criaturas impresionantes, quédate, porque hoy te presento. ¿Quiénes eran el Behemoth y el Leviatán? Comenzamos. Dios menciona a Behemoth y a Leviatán cuando Job comienza a justificarse y cuestionar a Dios sobre sus catastróficos problemas. Dios responde comparando su creación de estas fantásticas bestias con la mansedumbre y la pequeñez de Job. Hago una pausa para invitarte a suscribirte si estos videos son de tu agrado y de bendición, dejar un comentario, y darle me gusta, si así lo deseas. Ahora sí, continuamos. No sabemos exactamente qué es un Behemoth, pero en Job 40 se nos ofrecen algunas pistas. El Behemoth no es una bestia desconocida por Job, al contrario, es bien conocido para Job. Lo describe como un herbívoro en el versículo 15, vive cerca del agua, versículos 21 y 22, es muy fuerte, versículos del 16 al 18, y solo su creador puede domarlo. Aprendemos que es imposible capturar a un Behemoth, según lo que leemos en el versículo 24. Entonces, ¿a qué se refiere? Algunos dicen que a un hipopótamo, un rinoceronte o un elefante, pero Job 40, 17 dice que esta criatura tiene una cola de cedro, por lo que esos animales no parecen encajar con esta descripción. Algunos dicen que Behemoth es un dinosaurio sobreviviente, como el anquilosauro o brachiosauro. Estos sí encajan con la descripción porque son mucho más grandes que el tamaño de un elefante. Fueron los animales terrestres más grandes y tienen colas en forma de tronco de árbol. Génesis 1, 24 al 27 dice que todos los animales fueron creados el mismo día que Dios creó al hombre. No sabemos exactamente cuándo se extinguieron los dinosaurios, ni exactamente por qué, pero es plausible que algunos existieran durante la época de Job. Cuando Job cuestionó a Dios, Dios le dijo que estuviera listo para ser interrogado. Entonces, Dios señala a Behemoth y a Leviatán, pidiéndole a Job que compare su incapacidad para cazar incluso a estas bestias con la capacidad de Dios para crearlas. Verdaderamente nuestro Dios es poderoso y majestuoso. Él es digno de nuestra adoración, respeto y asombro. El Leviatán es una gran criatura acuática mencionada en la Biblia. La Biblia se refiere a él como una bestia indomable, enorme, monstruosa y en gran manera temible. La palabra hebrea para Leviatán tiene el significado de la raíz de enrollado o retorcido. Isaías 27, 1, habla de Leviatán, la serpiente que se mueve con gran rapidez, la serpiente que se retuerce y se enrolla, dragón del mar. Aunque ciertamente no tenemos muchos más datos sobre el Leviatán, es para considerar que, si la Biblia hace referencia a esta bestia en más de una ocasión,
Podemos decir que muy probablemente existe o por lo menos existió en el pasado, y era en gran manera formidable y temible. Ciertamente, hay un número de referencias al Leviatán en el Antiguo Testamento. La mayoría de los pasajes describen al Leviatán como una criatura real, familiar para la gente, que, por supuesto, mantenía su distancia, por su reputación, aunque no por vista. En el Salmo 104, 25 y 26, se alaba a Dios como aquel que creó el hábitat para el Leviatán. Allí está el océano, ancho e inmenso, rebosando de toda clase de vida, especies tanto grandes como pequeñas. Miren los barcos que pasan navegando, y al Leviatán, al cual hiciste para que juegue en el mar. Solo Dios pudo haber creado a tan magnífica bestia y luego hacer un lugar lo suficientemente grande como para que jugueteara con seguridad en los océanos de la tierra. En Isaías 27, 1, el Leviatán se usa como un símbolo de los reyes malvados de la tierra que resisten al pueblo de Dios. El gran poder que ejercen las naciones malvadas puede ser aterrador, pero Dios asegura a sus hijos que el mal, no importa cuán monstruoso sea, será derrotado. En aquel día, el Señor tomará su espada veloz y terrible para castigar al Leviatán, la serpiente que se mueve con gran rapidez, la serpiente que se retuerce y se enrolla. Él matará al dragón del mar. El Salmo 74, 14, contiene una referencia similar a la victoria de Dios sobre el Leviatán. En ese salmo, lo más probable es que se refiera al faraón de Egipto. Pero es Job quien da la mayor información y detalles sobre el Leviatán como una criatura marina real. En el capítulo 41, Dios describe al Leviatán, enfatizando el tamaño, la fuerza y la maldad del animal. El Leviatán no puede ser atado o domesticado según Job 41 del 1 al 5, es espantoso, incluso mirarlo, así lo menciona el versículo 9, es mejor dejarlo solo, versículos 8 y 10. El Leviatán tiene una forma elegante, versículo 12, pero está increíblemente bien protegido con escamas, tal y como lo mencionan los versículos 13 y del 15 al 17. Su pecho es tan impenetrable como su espalda, versículos 15 y 24. Tiene unos dientes temibles, versículo 14, y la muerte espera a cualquiera que se acerque a su boca, versículos del 18 al 21. Hasta los hombres poderosos están aterrorizados del Leviatán, versículo 25. Ninguna espada, lanza, dardo, jabalina, flecha, piedra, garrote o lanza puede derrotarlo, versículos 26, 28 y 29. No puede ser enjaulado, porque rompe el hierro como la paja, versículo 27. En la tierra, el Leviatán deja un rastro de surcos, en el agua, produce una estela profunda y turbulenta, versículos 30 al 32. La descripción que Dios hace de Leviatán concluye con la afirmación de que es el verdadero rey de las bestias, aún incluso, por encima del ya mencionado Behemoth, no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor, versículo 33. Entonces, ¿qué animal está describiendo Job 41? Algunos comentaristas creen que el Leviatán es un cocodrilo. Otros creen que es una ballena o un tiburón. Basándose en la descripción bíblica, parece más probable que el Leviatán sea un reptil marino grande, posiblemente una especie de dinosaurio como el plesiosaurio. El conocimiento que tiene Job de un dinosaurio no es nada descabellado, dado que el libro de Job se sitúa en una época muy temprana de la historia. Lo que Dios dice en Job 41 es que el Leviatán está bajo el control soberano de Dios. Job había estado cuestionando a Dios, pero Dios revierte la situación y usa el poder del Leviatán para enfatizar la debilidad y la fragilidad de Job. Si Dios creó al Leviatán, un animal ante el cual Job no puede estar de pie, entonces ¿cuán grande es Dios? ¿Por qué Job está tratando de lidiar con el Todopoderoso? Dios determina que Job no puede pararse ante él mismo, si ni siquiera puede permanecer firme ante su creación. El Leviatán era una criatura peligrosa que causaba que los guerreros experimentados salieran corriendo. Leviatán no es un mito, sino una verdadera criatura del mar, sujeta solo a su creador. Como Dios dice en su descripción de Leviatán, ¿quién, pues, podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero, para que yo restituya?
todo lo que hay debajo del cielo es mío. Si este video fue de bendición para tu vida, te invito una vez más a suscribirte y dejar un comentario, el cual nos ayudará a mejorar cada día, y de igual manera nos motivará a seguir haciendo contenido de bendición para ti. Comparte este video con más personas y date una vuelta por mi canal para ver más contenido interesante. Gracias por quedarte hasta el final del video, que la paz del Eterno sea sobre tu vida hoy y siempre, Dios te bendiga.